Hola, hola mis amores, bienvenidas a este video. Mi nombre es Paola de Arco, soy coach de empoderamiento femenino y de transformación interior y además soy mentora de emprendedora. En este video te vengo a hablar de un tema que para mí es súper potente, súper poderoso y es tan necesario conocer para no confundirnos en el proceso evolutivo de cada uno y para no quedarnos mucho tiempo sosteniendo un dolor que es innecesario sostener. Es muy especial para mí este video también porque no solamente te vengo a hablar de herramientas que yo misma he puesto en práctica, que mis alumnas han puesto en práctica y que evidentemente hemos tenido una transformación bastante profunda a través de ello, sino que también te vengo a hablar de mi experiencia. Es decir, esto no son cosas que yo simplemente conozco porque he estudiado, que también, sino que he puesto en práctica y que he puesto en práctica en esos momentos en los que tú dices, Dios mío, tengo todas estas herramientas, tengo todo este conocimiento, pero ahora mismo es como la mente me está jugando ese juego macabro de esto no aplica en este momento. Quiero que te quedes hasta el final porque en este video te voy a compartir no solamente herramientas prácticas, teóricas, mentales y espirituales para que aprendas a soltar, para sanar realmente y en profundidad y para que evoluciones, vivas más ligera tu vida, sino que esto te va a servir no para una situación, sino para diferentes situaciones. Este video es para ti si lo que has perdido ha sido una relación de pareja, una relación de amistad o incluso un ser querido. Si has perdido una oportunidad, si has vivido una experiencia que te ha marcado, si necesitas soltar el dolor asociado a esa experiencia para poder seguir hacia adelante, este video sin duda es para ti. Quiero contarte también que yo misma estoy haciendo este video en un periodo de duelo por 3 situaciones diferentes que estoy transitando en este momento y que aunque por fuera se vean diferentes, lo que duele por dentro de forma esencial es lo mismo. Este mismo mes de octubre perdí un ser querido a quien amé y amo profundamente. He terminado mi relación de pareja y además de eso perdí un bebé. ¿Por qué te cuento esto? Porque quiero que entiendas que esto que te estoy diciendo, que te voy a contar, es algo en lo que realmente creo y es algo que realmente aplico. Y que es lo que me ha permitido, después de un periodo de tiempo, encontrarme en un momento de serenidad y de paz la mayor parte del tiempo. Y por supuesto de estar sanando y estar transitando ese duelo o esos duelos. Y esto realmente me inspira a contártelo a ti. No sé cuál sea tu situación, no sé si es que estás dejando una relación, no sé si estás dejando una oportunidad, una persona, si es que viviste una experiencia que te ha marcado, pero el punto es que esto te va a ayudar para cualquiera que sea la situación. Algo que me gustaría aclarar es que soltar no es algo que sucede automáticamente cuando decides de forma intelectual que debes hacerlo. El hecho de soltar es algo que se decide con el intelecto, es algo que se transita con el corazón. Soltar es también un acto consciente y deliberado que requiere honra, ceremonia y respeto hacia tu propio proceso de sanación. Es crear un espacio sagrado en donde honras todo lo que esa relación te enseñó y te entregó antes de soltarla completamente. La mayoría de personas intentan soltar como si fuese tan simple como apretar un botón. Es como si dijeran, ya no pienso pensar más en esta persona, en esta situación o en esta cosa. Y creen que entonces ya está, ya he soltado, ya he sanado, ya puedo pasar la página o incluso arrancarla, como decía yo. La verdad es que estos son algunos mecanismos de defensa ilusorios. Es como poner una alfombra encima del polvo. Y puede que momentáneamente esto sea un recurso que en muchas ocasiones tendrás que utilizar para que tu vida pueda continuar, pero no es la solución y puede ocasionar algo que yo llamo a nivel emocional un efecto rebote. Es decir, que todas las emociones no sanadas, no integradas, todas las enseñanzas que vino a traerte esa experiencia, que no has decidido integrar de forma amorosa y consciente, van a ejercer un efecto rebote en tu vida, que de alguna forma van a volver como un boomerang y que van a volver en muchas ocasiones disfrazadas de otras situaciones que no podrás correlacionar de forma consciente.
a menos que tengas un trabajo interno y un discernimiento bastante elevado acerca de cómo funciona todo esto. De lo contrario, pensarás que es el destino, que tienes una mala racha o que todo te va mal. Pero es que no has sabido integrar fragmentos de ti que se han roto de una forma amorosa y que al no saberlos integrar, al no saberlos completar en ti, luego vienen y se reflejan o se proyectan en la vida de forma aleatoria y en muchas ocasiones en eventos que podemos llamar tóxicos. Y es que el desapego real es lo más parecido a despedirse de un ser querido que ha muerto. Requiere un duelo consciente, un proceso de honrar lo que fue antes de generar espacio para lo que vendrá o para lo que será. Así que antes de adentrarnos en este proceso, lo primero que necesito que reconozcas es que soltar no es negar lo que estás sintiendo. Soltar no significa negar el impacto que generó esa relación, esa persona, esa situación o esa cosa en tu vida. Y tampoco hacer de cuenta como que nada pasó. Soltar no tiene nada que ver con esto y de hecho eso no es sano. Soltar, por el contrario, significa integrar completamente la experiencia, extraer todo el aprendizaje posible de esa situación y después liberarla con mucha gratitud y mucho amor. Otro tipo de pensamiento que debemos dejar atrás o que debemos liberar es la creencia de que sanar es algo difícil o incluso imposible. He escuchado decir a muchas mujeres que sanar les resulta difícil. Y lo que hace difícil el proceso no es el dolor en sí, sino ese apego que tenemos ni siquiera hacia la persona, hacia la situación o hacia la cosa, sino hacia el mismo dolor que ya se ha hecho parte incluso de nuestra identidad, que eventualmente se convierte en sufrimiento. Yo en el pasado viví experiencias que me marcaron muy profundamente. Viví rechazo por un video en el que se me expuso, viví mucho miedo, viví relaciones rotas, pérdidas y las sigo viviendo. La diferencia está en que ahora tengo las herramientas para no hundirme junto con esas experiencias. Antes sí que me sucedía eso, es decir, yo me destruía junto a lo que se había destruido en mi vida. Y la dificultad real de las cosas que afrontas no está en la situación en sí, sino en la capacidad que tienes de afrontarlas finalizando de manera victoriosa. Y yo también por mucho tiempo, a medida que viví estas experiencias, pensaba que no me podría levantar de ellas. Así que si tú estás viviendo cualquier experiencia, quiero que sepas que todas las experiencias se pueden transformar en amor, en gratitud y en crecimiento. Te estoy hablando de las experiencias más graves del mundo, porque todo puede ser transformado y de hecho es una cualidad implícita en la vida, el hecho de que todo se transforma, todas las relaciones, todos los vínculos, todas las experiencias, todas las situaciones y nosotros mismos vivimos en constante transformación. Y muchas veces cuando nos resistimos a esa transformación, que en ocasiones ocurre de forma inesperada y de forma tal vez llegando a nuestra vida sin aviso, es lo que nos hace perpetuarnos sin lograr aprender de lo que viene realmente esa experiencia a enseñarnos. Sanar tampoco es volver al pasado y tratar de comprenderlo todo, porque en ese bucle nos podemos quedar de forma indefinida. Sanar es aprender a soltar con conciencia y por amor hacia nosotros. Así que bueno, te voy a hablar de 3 dificultades principales que yo me he encontrado y que he encontrado en mis alumnas en el momento en el que deciden soltar o sanar una relación. La primera dificultad es el hurgar dentro de esa herida. Y eso es algo que solemos hacer específicamente en la primera etapa del duelo, en la que nos hacemos preguntas que son útiles para el ego, pero que son inútiles para el espíritu. ¿A qué me refiero con esto? Nos preguntamos cosas como ¿por qué sucedió esto? O ¿y si yo hubiese tal cosa? ¿O debía hacer tal otra cosa? Y comenzamos a imaginar un sinfín de posibilidades que evidentemente no sucedieron. Y no sucedieron por una razón. Y es que todo lo que estaba sucediendo en ese momento estaba alineado para que lo que pasara fue lo que pasó, ¿sabes? Es como que todo estaba puesto en un lugar en el que esa situación que se dio era inminente.
esa pérdida, esa ruptura, ese fracaso momentáneo. O sea, todo eso sucedió como consecuencia de no un factor, sino de muchos factores que estaban de forma simultánea actuando en ese momento. Entonces, una de las limitantes más grandes que tenemos a la hora de sanar y de soltar es precisamente eso, el plantearnos hipótesis de posibilidades que nunca ocurrirán y que no ocurrieron. Y en este proceso muchas personas se quedan durante un largo tiempo. Y lo que estamos haciendo en ese proceso es glamorizar el dolor, convirtiéndolo en parte de nosotros, en parte de nuestra identidad. Y cuando el dolor se convierte en parte de nuestra identidad, deja de ser dolor y se convierte en sufrimiento. Incluso puede integrarse tanto en nuestra personalidad que luego cambiamos la forma en la que nos relacionamos con el mundo en general, con las personas que nos rodean, con nuestras amistades, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Y es que mientras más pensamos en esa herida, más energía le damos. Piensa que allí donde pones tu foco, pones tu energía. Y si estás poniendo tu foco y tu energía en un futuro ilusorio que no va a suceder y que además de eso te genera sufrimiento, lo que estás haciendo es intensificando y expandiendo esa experiencia dolorosa. Así que sanar no es analizar el pasado, sino observar con intención. Observar sin alimentar la experiencia y sin alimentar todo el campo de negatividad alrededor de la experiencia. Un error que cometemos dentro de esta fase, que es la de hurgar en la herida, es creer que la herida se sana a través del pensamiento. Y la herida no se sana a través del pensamiento, al contrario, se energiza, se alimenta. La herida se sana con presencia. El pasado en sí no es lo que duele es resistirnos a soltarlo. Es como si tuviésemos una cuerda agarrada, envuelta en nuestras manos, que está tirando de un objeto o de una circunstancia externa que de momento no podemos controlar o no pudimos controlar y que sigue tirándonos la mano, y nosotros, en vez de soltar para que nos deje de herir aún más, nos resistimos y nos agarramos más fuertemente. Esta resistencia y este no querer soltar es lo que nos hiere la mano, es lo que nos rompe por dentro. Soltar no es olvidar, sino recordar sin tener que ofrendarnos a nosotros mismos en forma de sacrificio al sufrimiento. Soltar para sanar es recordar con amor, es recordar con intención, es recordar con gratitud. Incluso aquellas circunstancias que tú ahora ves y que no comprendes, cómo puedes llegar a agradecer, cómo puedes llegar a aceptar, incluso esas, porque yo incluso ahora mismo estoy todavía en ese duelo en el que sigo atravesando esa situación de aceptación, en el que sigo cayendo en estos bucles de alimentar el pensamiento preguntándome, ¿y si hubiese hecho esto? ¿O debía hacer aquello? ¿O esto debió ser de otra forma? Y sé perfectamente que es un mecanismo automático de mi cerebro. Sé que es un periodo y sé que lo que mejor puedo hacer es no alimentarlo. ¿Va a ocurrir de forma automática? Sí, porque así funciona nuestro cerebro y así funciona toda nuestra biología. Pero lo más inteligente que podemos hacer es no condenarnos a nosotros mismos ante ese sufrimiento. La segunda dificultad que nos podemos encontrar en el momento de soltar para sanar es el polo opuesto del anterior que mencioné, y es el reprimir, el hacer de cuenta que nada sucedió, el decir, pues mira, paso la página y punto. Es cierto, como dije anteriormente, que esto es útil para ciertas situaciones de la vida y para ciertos momentos. Por ejemplo, si en ese momento tú necesitas ser útil, necesitas ser funcional, porque estás en tu trabajo, porque tienes que atender a tus hijos, porque tienes que hacer otras cosas, evidentemente este mecanismo es útil para ese momento, pero no para utilizarlo como un mecanismo de protección, sino como usarlo como una herramienta que está ahí disponible para seguir adelante y luego volver a la experiencia de una manera más consciente, sin que esta experiencia nos bloquee completamente y nos quite la funcionalidad. Así que reprimir o negar las emociones supone una dificultad para sanar realmente, para sanar de forma profunda. Una de las formas más comunes que usamos para reprimir o negar las emociones es el escapar a través de cualquier cosa externa a nosotros, cualquier cosa del mundo. Utilizamos el mundo para escapar de nuestro estado interno. Y eso es un grave error, porque es cierto que cuando hacemos eso
sentimos inicialmente un alivio, pero la parte que no ha sido liberada, que no ha sido sanada, luego se manifiesta en todas las áreas de nuestra vida como especie de un cáncer, ahí de forma oculta, en la que podemos enfermar, podemos romper las demás relaciones que tenemos, en las que podemos fracasar a nivel profesional, porque simplemente no hemos sido capaces de mirar de frente ese dolor, esa emoción, esa ira, esa rabia y trascenderlo y convertirlo en amor. Y para esto normalmente lo que hacemos es usar las redes sociales, el trabajo, los vicios, la comida, el sexo, diferentes entretenimientos que nos generen esa satisfacción momentánea, ese chute de dopamina instantáneo, pero que en realidad lo que hace es darnos un subidón en el que o nos volvemos adictivos a estos subidones o posterior a eso experimentamos una caída. Y lo reprimido también se convierte en sufrimiento. Si cuando hurgamos demasiado en la herida convertimos el dolor en sufrimiento, cuando la reprimimos de forma ya sea inconsciente o consciente, también lo convertimos en sufrimiento. Sanar se ve más como permitir que la emoción surja sin juicio, sin sentirte mal por sentir. La mayoría de las veces, por no decir que el 100% de las veces, no nos sentimos mal por la circunstancia, nos sentimos mal por sentir y estarnos resistiendo a ese sentimiento. Y esto no se trata de regodearte en el dolor y de alimentarlo, sino es más bien como permitir que la emoción surja, que el sentimiento surja dentro de ti y dejarlo que esté el tiempo que necesite hasta que se desvanezca por sí solo, sin forzarlo, sin intentar que sea diferente, sin intentar resistirte, sin intentar apegarte a ese sufrimiento. Y finalmente aquí tenemos que poner esta conciencia, y esto ya es un pensamiento bastante elevado que si tú realmente lo comprendes o haces el intento de hacerlo, vas a ser muy libre a nivel emocional, a nivel de pensamiento, a nivel de corazón. Y es que nosotros no somos el sufrimiento, no somos la emoción, nosotros somos quien observa esa emoción. Cuando tú te alimentas demasiado de ese sufrimiento, estás haciendo ese campo negativo. Pero cuando tú decides dejar que suceda como algo natural de la vida y observas lo que está sucediendo dentro de ti, allí tú estás haciendo lo que eres, que es la conciencia. Y de esa forma aprendemos que el dolor no se cura con control, se cura con entrega. La tercera dificultad de soltar algo realmente, sanando realmente, es el no aprender el propósito de esta situación en tu vida. Esto sucede cuando solo nos enfocamos en lo que hemos perdido, en ese vínculo, en esa relación, en esos momentos, en lo que era y ya no podrá ser, en los planes que tenías a futuro, y no en lo que trajo la transformación de esa experiencia a tu vida. Es allí donde nos perdemos en este punto importante del proceso de sanación. Cada experiencia, incluso la más dura, tiene un propósito espiritual. El tiempo es el recurso que tenemos para volver a Dios. Y cuando se habla del tiempo, se habla de esta experiencia terrenal, de lo que vivimos en la vida. Todo lo que vivimos en la vida es un recurso de aprendizaje para recordar quiénes somos realmente en esencia y de esa forma volver a Dios. Volver a Dios con un corazón íntegro, con una mente íntegra, con una mente elevada, con una mente sana, tal cual Él nos la dio a nosotros. Y esa es la visión más elevada que podemos tener de todas las experiencias que nos duelen. Y es que cuando vivimos desde este punto de aprendizaje constante, vemos cómo todo lo que sucede en nuestra vida es útil para esta única visión de vida, y es el acercarnos a Dios. Si lo vemos desde esta conciencia que es elevada y que requiere un trabajo interno y una voluntad espiritual mínima, podemos entender que nada de lo que nos sucede es un error. Nada, no hay errores en el universo. El universo no se equivoca. Aunque a nosotros desde nuestro ego, desde nuestro egoísmo y egocentrismo, desde esa idea de que nosotros somos los creadores de todo, nos cuesta aceptar. Ni la exposición, ni la pérdida, ni el rechazo, ni las rupturas, ni el tocar fondo, nada, nada de eso fue un error por el simple hecho de que todo hace parte de un camino hacia una conciencia más elevada. Pero eso sí, si no te pasas este tercer punto, que es el de aprender la lección y el propósito que viene a traerte esa experiencia. Debes entender que no todo lo que te sucede viene a destruirte, aunque algunas cosas sí,
porque necesitan destruir lo que se ha hecho, que no está sobre unas bases sólidas, sobre una estructura verdadera, para que se construya algo nuevo. Pero no todo lo que viene a tu vida viene a ocasionar esa destrucción. Muchas veces viene simplemente a despertarte, a hacerte observar, a que veas algo que de otra manera para ti era imposible ver. En conclusión, y como resumen, antes de pasar a este ritual que te quiero regalar, sanar no es olvidar. Si tú perdiste un ser querido, sobre todo, que no te duela, porque habrá dolor. Un dolor con el que tendrás que aprender a vivir, con el que tendrás que aprender a caminar. Pero ten presente que entre más sostengas ese dolor, más coja vas a ir por la vida. Entonces eso de sostener ese dolor también es una decisión, y es una decisión muy personal. Nadie te puede decir, ya es momento de que sueltes, ya es momento de que dejes ir. Eso es algo muy, muy personal, y este video no pretende hacer esto. Este video pretende, si ya tienes ese deseo de soltar porque sabes o crees que es necesario y crees que ha llegado ese momento, pretende ayudarte si ya llegaste a esa conciencia. No es para presionarte, no es para forzarte a vivir una experiencia que no quieres vivir en este momento. Es para ayudarte si ya has tomado la decisión. Entonces no permitas que nadie te diga cuándo tienes que sentir qué cosa, pero permítete también reconocer de forma autónoma y de forma consciente cuándo es el momento de hacerlo. Soltar es agradecer la historia sin tener que seguir cargando con ella. Yo viví una historia en mi posadolescencia, temprana adultez, en el que yo viví mucho rechazo. Y yo durante mucho tiempo negué esa historia, la rechacé, la oculté, traté de enterrarla. Luego me tocó mirarla, pero cuando empecé a mirarla también me identifiqué más con ella. Y llegó un momento en el que decidí simplemente aprender de ella. Y si tú ves, te he mencionado en menos de 30 segundos todo este video. Primero me identifiqué de más con ella, luego lo negué, lo rechacé, no quise mirarlo. Finalmente decidí aprender y fue cuando solté. Pero más importante que eso, fue cuando creé una nueva identidad y pude vivir una vida totalmente diferente. Recuerda que cuando sueltas no estás perdiendo, simplemente estás liberando. Quiero que sepas que si perdiste un ser querido, muchas veces un mecanismo que usa nuestra mente es el de sufrir para honrar la presencia de esa persona en nuestra vida, porque creemos que si no estamos sufriendo es que no amamos mucho a esa persona, o es que de alguna manera estamos en deuda, estamos siendo injustos, no estamos honrando el paso de esa persona en nuestra vida. Y en realidad creo que es todo lo contrario, porque esa persona que murió seguramente desearía poder tener la oportunidad de seguir vivo o de seguir viva. Y la forma más bonita de honrar a una persona que se ha ido no es sufriendo por su partida, no es condenándonos a nosotros mismos, no es sacrificando nuestra vida al dolor, es agradecer cada instante, es vivir y es recordar a esta persona con amor, y que todos esos recuerdos sean un combustible y una inspiración para vivir la mejor vida posible. Sobre todo dando gracias que nosotros seguimos con la oportunidad de seguir vivos y poder hacer cosas que para esta persona ya no son posibles. Finalmente, el verdadero poder no está en controlar la vida, sino en confiar en su propósito. Hemos llegado al momento del ritual, y esto es algo muy especial, es algo que literalmente quiero que te tomes con mucha seriedad, pero no tanto, pero sobre todo con mucha fe, con mucha entrega y con intención clara y profunda de sanar tu corazón. Quiero que escribas una carta que nunca enviarás, una carta que no mostrarás. Escribe una carta donde expreses todo tu amor, todo tu dolor, todo tu perdón, toda tu decepción, todo eso que estés sintiendo ahora mismo. Quiero que lo pongas en un papel y lo escribas sin tabús, porque eso nadie lo va a leer. Eso es para ti, es para que tú te liberes y para que no te quedes con esa sensación de aquellas cosas que se debieron decir o hacer y que no pudiste o no quisiste en ese momento, o no tenías la capacidad de hacer en ese momento. Escribe una carta donde te desahogues completamente y con mucha intención, y dedicando este tiempo de forma plena, saques de ti todo eso que podría estarse acumulando si es que no lo miras en este momento. Escribe todo lo que tenías dentro relacionado con esa persona, situación, evento, cosa,
incluso si es una mascota, no importa, porque finalmente todo es energía. Todo lo que sucede en el mundo es energía. Y esta es una forma de expresar toda esa energía que está de momento condensada, pero hacerlo de forma consciente, no simplemente para liberarnos de ellos en el sentido negativo de la palabra, sino para aligerar el sufrimiento y prepararnos para ese proceso de soltar real. Después de que escribas esa carta, viene un momento de una ceremonia física. Vas a coger esa carta y la vas a quemar. Y cuando la quemes, quiero que visualices ese humo y vayas viendo cómo va alejándose, desvaneciéndose, y junto con ello se va desvaneciendo todo ese peso interno que no te permites soltar ahora mismo. Visualiza cómo todo lo que escribiste en ese papel se transforma en humo, como todo en esta vida que se transforma en energía, y cómo se va despegando de ti hacia el cielo, hacia el infinito, hacia la inteligencia, hacia Dios. Esto es un acto físico y bastante importante porque es lo que va a ayudar a tu mente subconsciente a registrar este acto de voluntad en el que decides empezar a soltar esta situación. También puedes hacer un ritual de recuperación energética. Cuando nosotros nos relacionamos con una persona, con una situación, con una cosa, durante un largo periodo de tiempo, lo que pasa es que todo nuestro sistema se adapta a la relación que tenemos con esta persona o con esta situación o con esta experiencia en sí. Asociamos nuestro bienestar interno a esa persona. Evidentemente esto no es así. Es decir, todo lo que tú sientes hacia esa persona está dentro de ti. No se ha desaparecido porque está dentro de ti, porque te pertenece a ti. Sin embargo, tenemos este gesto involuntario, automático e inconsciente de asociar todo lo que estamos sintiendo a esa persona y de vincularlo a ella de tal forma que pensamos que cuando esa persona se ha ido también con ella esa parte de nosotros. Y de cierta forma es real porque lo vivimos de esa forma, pero esencialmente y más profundamente no lo es. Porque siempre que te estuviste relacionando con esa persona, te estuviste relacionando contigo a través de esa persona. Por lo cual, todo esto, todo lo que viviste con esa persona, es una parte de ti que aún se encuentra en ti. Solo que era esa persona quien la despertaba de cierta manera. Era con esa persona con la que tú te sentías libre de vivir eso. Entonces lo que tenemos que hacer es recuperar nuestro poder, no como forma de arrebato hacia esa persona o hacia esa situación, como si le dijéramos, devuélveme todo lo que te di a nivel energético y a nivel de intención, de tiempo, de poder, sino como un gesto noble hacia nosotros para no amarrarnos a algo que ya no podría ser, ¿vale? A algo que ya no está. Y es un gesto amoroso con nosotros y con esa persona, o con esa situación, o con esa cosa, ¿vale? Entonces, lo que haremos será simplemente sembrar esa intención de recuperar nuestra energía, de recuperar nuestro poder, de recuperar nuestra autonomía emocional y poner nuestras manos en el pecho diciendo 3 veces la siguiente frase: recupero mi energía, recupero mi poder, recupero toda mi esencia. Recupero mi energía, recupero mi poder, recupero toda mi esencia. Esto lo vas a repetir 3 veces y lo vas a repetir cualquier momento en el que sientas que el vínculo o el apego ansioso hacia el vínculo te está limitando. Esto no es, hombre, ¿cómo voy a hacer eso con una persona que se ha marchado, que ha fallecido y que amo tanto? Ten en cuenta que las personas que se aman quieren el bienestar de ambas partes. Y esa persona que trascendió no puede amarte con un amor más perfecto que el que se siente por fuera del cuerpo, que el que se siente en plenitud de espíritu. Esa persona te está amando en esa plenitud. Entonces, no te sacrifiques en vano por esa persona que ya no está y que te está amando en plenitud. Más bien recupera toda esa energía, todo ese poder que el dolor hacia el vínculo te está arrebatando, porque no es esa persona, es el dolor hacia el vínculo, es el vínculo que se ha transformado en un apego ansioso de momento.
Visualiza cuando haces esto que cada fragmento de tu corazón, de tu esencia, y recuerda todos los momentos que has vivido con esa persona, siente ese dolor, eso que se despierta dentro de ti, y visualiza cómo todas esas experiencias se integran dentro de ti en forma de alegría, en forma de gozo, en forma de gratitud, cómo todo ese amor que diste regresa a ti, no, vuelvo y digo, como arrebato hacia esa persona, sino como un reconocimiento de que ese amor siempre ha estado dentro de ti y que sigue dentro de ti, para que también puedas reconocer esto y poner ese mismo amor en todas las demás áreas de tu vida y en todo lo que sigue presente en ella. Luego, para finalizar este ritual, puedes escribir una carta a tu yo futuro, una carta con intención. En esta carta podrías escribir cosas como: ¿qué es lo que esperas que sea tu vida a partir de ahora? ¿Cómo quieres que sea tu vida, tu experiencia a partir de ahora? ¿Cómo quieres relacionarte contigo misma a partir de ahora? En esencia, en verdad, a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de experiencia. Y por último, comprométete. Comprométete con tu propio proceso de sanación. Y una forma de comprometernos es, como dije, no hurgar en la herida de momento, y mientras esté doliendo, mientras esté en carne viva, trata de no alimentarlo con recuerdos del pasado, con mirando fotos, revisando conversaciones antiguas, buscando información sobre esa persona, eh, alimentando y glamorizando más la experiencia, poniéndole adornos o atacándote a ti misma por querer trascenderlo, culpándote a ti misma por querer trascenderlo. Vuelvo y repito, esto no es un proceso que es para todos los momentos ni para todo el mundo, porque obviamente tú no le puedes decir a una persona que acaba de perder un ser querido inmediatamente: oye, tienes que superar. Es un proceso muy, muy personal, muy íntimo, en el que cuando una persona ya toma esa iniciativa y toma esa decisión, es donde se encuentran estos recursos, como este video que he creado para ti, para que si ya has tomado la decisión de trascender y de sanar, puedas encontrar en él un recurso y un vehículo para lograrlo. Te amo mucho, espero que este video te haya ayudado. Te mando un saludo muy grande y un abrazo que te reconforte. Te dejo aquí en el copy información de valor adicional, contenido extendido que te sirva para tu evolución, ya sea que eres emprendedora o como mujer y como persona. Y te invito a que me sigas en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Te mando un besote. ¡Mua!